Interrumpa. Tenemos muy buenos combos de desayuno y algunas promociones, sí. O sea, ¿saben qué van a pedir? Un café con leche. Hola, Hernán. Che, ¿cómo te Hernán? Ya le pusimos nombre porque ya es sección, amigo. Eso da calor, ¿eh? Espectacular, es espectacular. Oye, me parece bien, ¿eh? Bueno, Columna de café con... ¿Estás de acuerdo con esto? con leche. Bueno, ustedes saben, Café con Leche va bien. Yo tengo un segmento en las 7:50 que se llama Dulce de Leche. Mira, muy buena, ¿eh? Y este cuando me Marion, que no, para. Ahí te pusiste mimosa ahí, ¿no? Eso me va a sorprender porque sí, sobre vos habla, 6 daltones de amor. Ajá. ¿Cómo? Ay, pues sabes que algo, yo alguna vez me subí al auto y puse las 7:50 en el horario de dulce de leche. No entendí. ¿Te cuento historia? Tampoco dijo de amor. Amor y economía. Ah, ¿viste que te pusiste mimosa en esa actividad, no sé? Pero escúchame, ¿tiene algo que ver con la economía o es un sí, te interesa? No, es un segmento en realidad que tiene el programa que se llama Mi Piacha, en realidad, que se eligen canciones. Sí. Y cuando a mí me tocaba hacer, siempre contaba una historia y, bueno, terminó armándose un segmento donde termino contando historias de amor que terminan con una canción, pero no las cuento, me mandan historias, así que ustedes pueden mandarme sus historias. Ay, te voy a mandar mi historia con Fede y una canción. Muy buena, no conocía esta faceta. Sí, yo mi piache a veces lo agarro en el auto cuando pongo las 7:50, es con Doraveiras. Claro. Y es muy gracioso porque la cortina la hace Aliberti Sí. y dice Dulce de Leche con su Con la voz de Liberty confundible. Es espectacular. Acá lo dice Rosu, café con leche. Café con leche. Bueno, Hernán, del segmento serio, Café con Leche. Ahí está, ¿ves? te voy a hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué las estadísticas dicen que bajó la pobreza y nuestra sensación es que no? Digo, lo tengo al Pito acá sentado, habla desde un sector más popular, nosotros somos más clase media, tampoco llegamos a fin de mes. Explícame la contradicción entre nuestra percepción de la realidad y la estadística. Recién los escuchaban y remarcaban según el INDEC, sí, que efectivamente todos tenemos la sensación, y yo diría la realidad que vemos, que dice claramente otra cosa. En cualquier aspecto, ustedes lo mencionaban desde lo social hasta de lo político. Yo en las elecciones provinciales de septiembre de la provincia de Buenos Aires, varios tuiteaban, che, los 12 billones que sacaste de la pobreza no fueron a votar. Claro, total. Sí, casi en cualquier aspecto que uno mide de la vida, no encuentra ese resultado. Bueno, y hay básicamente dos explicaciones. Una le remarcaban ustedes, el gobierno compara contra una pobreza del primer semestre del 24, que uno puede decir, pero el 24 no era gestión Milei, sí, era gestión Milei, pero bueno, le echan la culpa de la devaluación de diciembre al gobierno anterior, entonces le endilgan que ese indicador arriba del 50% es la base de comparación de la que asumieron ellos. Bueno, hay una discusión de índole política. Por eso que le da 20 puntos de baja de pobreza de que asuma Milei. ¿Qué? Porque la agarra de 50. Ahora, si nosotros corremos eso y decimos, bueno, a ver si lo comparamos contra otros trimestres equivalentes, igual encontramos una baja de la pobreza, ¿sí? Que tampoco se condice con la realidad. Y acá hay dos cosas muy concretas de índole metodológico que el gobierno apela. ¿Vieron en la discusión de inflación que hasta le sacó tarjeta amarilla al Fondo Monetario porque los ponderadores están mal? Bueno, esa misma discusión se aplica también a la discusión de pobreza. La pobreza se mide distinto, se mide de manera indirecta, es decir, yo mido una canasta de alimentos y sobre la canasta de alimentos dice el INDEC, la metodología, no es culpa de la metodología pobre, pero dice, bueno, vos gastás 100 pesos de alimentos, ¿cuánto gastás en relación a esos 100 pesos de gasto no alimentario? Y gasto no alimentario incluye servicios, pero los servicios están mal ponderados porque están valuados como muy bajitos respecto de lo que deberían ser. Entonces, ¿qué me hace? Me hace que la línea de pobreza me quede más abajo. Y si me queda más abajo, más gente queda por encima de la línea de pobreza. Dicho de otro modo, no es pobre. Y ahora, sí, Hernán, te hago esta pregunta, porque lo que decían algunos periodistas más temprano, ¿no? Es que
no se puede no admitir que la pobreza bajó porque la metodología es siempre la misma. No, claro, pero, a ver, dos cuestiones. De nuevo, una es esta. La metodología es la misma, pero los contextos cambian. Sí. Es decir, si vos aplicás este mismo criterio a la etapa de la gestión anterior que había congelado las tarifas, el efecto es distinto. De hecho, es el inverso. Por lo cual no es un problema. Yo no estoy en contra de la metodología. El problema es que la metodología debería representar lo que pasa en la realidad. Si se aleja de lo que pasa en la realidad, el problema es que el indicador no es representativo, que es lo que sucede. Y a ver, si te sigo, lo principal para entender que el indicador no es representativo es cómo está compuesta la canasta y cómo están ponderados los distintos elementos de la canasta. Donde, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vino Artemio, decía como que el alquiler te representaba un 9% del ingreso, una cosa así todavía. Bueno, ahí el alquiler está metido en esa bolsa de gatos que es Sí, lo no alimentario. sí, sí. ¿No? De nuevo, es como una especie de bolsa donde todo lo que no es alimentos está ahí, pero de nuevo, calculado de manera indirecta. Y si yo me fijo en los consumos, eso se hace por una cosa que se llama ENGO, encuesta de hogares. Esa ENGO es muy vieja, con lo cual me está diciendo que los consumos no alimentarios que aplico hoy son los de una sociedad de hace 20 años atrás. Sí. Te lo digo. Me afecta dónde pongo la línea de pobreza, porque esa extrapolación del cálculo de la canasta básica, estoy hablando de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, me determina dónde pongo la canasta básica total. Pero permítanme una cosa adicional, Sí. aún más grave todavía, que también es metodológica, porque esta es la más conocida. Pero hay una segunda muy importante, que la verdad la plantea Salvia. Ajá. Sí. Salvia, ¿qué dice? ¿Del observatorio de la UCA? De la sí. Dice, hay un segundo problema metodológico que ya no tiene que ver con el costo de la canasta, porque acá lo que estamos mirando es la canasta básica total. ¿Cuánto me cuesta a mí consumir para no ser pobre? Dice, hay un problema con los ingresos, o más que un problema, lo que él dice es, mejoró el INDEC la forma de captar los ingresos. Entre otras cosas, mejoró la captación, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, de ingresos que tiene la sociedad que está por debajo de la línea de pobreza o cerca de la línea de pobreza, y entonces me lo mide mejor. Sí, claro. El problema es que, dicho de manera burda, ahora yo incluyo en los ingresos la tarjeta alimentar y hace 1 año y medio no la incluía. Con lo cual, no es que la gente mejoró su ingreso. Yo mejoré la medición, por decirlo de manera concreta, y entonces los puse arriba de la línea, porque antes no medía la tarjeta alimentar. No medía la tarjeta alimentar contra el ACE. Y ese Salvia, que esto pueden ser 5 puntos de pobreza subestimada. Claro. Claro. Distorsiona todo. Eso. Y Hernán, ¿hay alguna medición, recién nombradas a Sabia de la UCA, alguna medición de pobreza que no tenga estos errores metodológicos o te parezca más fiable? No, es muy difícil hacer. A ver, la medición de la pobreza es realmente difícil que hacer. Hay algunas estimaciones en general. Algunas dan cuenta de que la pobreza podría estar en el orden del 36 al 38%, es decir, lo mismo que tenía antes de asumir Milei, que es bastante coherente con lo que uno podría percibir respecto de la evolución de otros indicadores. Pero obviamente, de nuevo, cuando uno contrasta la baja de la pobreza con la evolución de la desocupación, del empleo registrado, del salario real, Del consumo masivo. del consumo masivo, nada de esto se refleja. Sí hay un dato que es primo hermano porque deriva de la misma metodología o del mismo indicador, que es el salario del empleo no registrado, que también salió publicado ayer. En la Argentina da la impresión que conviene que no te registren en el empleo porque te va fantástico. Es la única serie de salario que le gana a la inflación de manera significativa. Tiene un rezago de 5 meses, pero al margen de eso le va fantástico. Y tiene que ver con esta misma medición que les estoy diciendo, porque tiene que ver con la forma de captación del ingreso. Por eso da tan bien. Claro. Y pega sobre el salario no registrado y obviamente sobre el dato de ingresos sin... Perdón, no entendí por qué da bien el salario no Privado siempre por arriba de la inflación. Según que el INDEC, estamos siempre subiendo nuestros sueldos por encima de la inflación, estamos cada vez ganando más, recuperando capacidad adquisitiva
y en la vida real no lo vemos eso. O sea, vemos un órgano estadístico que nos dice, tu sueldo está cada vez mejor, vos sos un trabajador registrado, estás muy bien vos, vas para arriba. O sea, lo cual hubiera dado que hubieran votado más a Milei porque Pero, sería mejor de la ¿Por sociedad. qué, por qué da que los De ingresos... nuevo, porque la captación del ingreso incluye cosas que antes no incluía. Ajá. ¿Bien? Entonces, el trabajador no registrado es mejor no tener empleo no registrado e irte a vender a una feria. Claro, porque le cuentan la asignación, le cuentan el potencial, le cuentan la tarjeta alimentar, le cuentan Claro. y le hacen un cálculo de ingreso y ahí le dice, este está bárbaro. Perdón que me meta, pero yo un ejemplo muy claro. Vos haces la cuenta de tu casa. Vos tenés un ingreso que durante un año no lo contás. Entonces Claro. lo vas haciendo la cuenta, tengo tanto, me quedo tanto, no Y llegué. de repente lo empezás a contar. Saltas a contar y decís, estoy mejor, gano más, pero ya lo tenías ese ingreso, no es que cambió algo. Eso es lo que te estaba cantando. Antes no lo contabas. Claro, o sea, el problema es que antes no lo contaba en todo caso. Claro. La metodología te mejoró, pero bueno. Ahora, todo esto pasa, permítase agregar una cosa. Todo esto pasa a la par del escándalo que sucedió, que conocimos mayoritariamente en el día de ayer, sí, que fue la baja de retenciones y el impacto que tuvo en el bolsillo de las grandes exportadoras de nuestro país. Se embolsaron 1.500 millones de dólares. Uno punga. Si se hizo empresa. Explícanos el circuito ese y por qué resulta ser una estafa. Bueno, básicamente decidieron reducir a cero las retenciones del agro. Claro, era tan atractivo, sobre todo para la soja, donde las retenciones son del 24,5 al 26%, que las grandes exportadoras fueran y declararon rápidamente exportaciones, vos tenés que hacer una declaración jurada, declararon exportaciones futuras de soja. Pero no tienen el grano de soja, no lo tienen ni el grano ni el aceite, ningún derivado, no lo tiene. Solo hicieron la declaración para garantizarse que cuando exporten lo hagan sin retención. El tema es que, claro, como se consumieron el cupo de los 7.000 millones de dólares, perdón, sí, de los 10 Sí, perfecto. dólares de exportación, automáticamente se cerró el cupo, se cerró esa ventana y el precio de la soja volvió a tener el precio con retención, con lo cual, cuando le vayan a comprar al productor, porque ni siquiera le compraron todavía, cuando le vayan a comprar al productor, le van a pagar el precio con retención. Y ellos se la van a quedar toda. Y la diferencia te la quedan ellos. Esa razón. Hernán, ¿no te genera alguna perspicacia el hecho de que hayan completado el cupo justo el día que Estados Unidos, en su tweet, un representante de Estados Unidos decía, hay que terminar con el agro, con las exenciones impositivas que se exportan porque le están vendiendo a China en desmedro del mercado propio de Estados Unidos? Sí, es muy importante eso, porque en realidad se aceleraron por el tuit de Bessent, el titular del Tesoro. ¿Qué dijo Bessent? Dijo, bueno, listo, pero pará, ahora, después de que bajaron las retenciones hasta octubre, vuelvan a subirlas, lo cual hay un par de lecturas importantes. Primero, Milei entregó al agro argentino. Si alguien todavía no te notició, sepa que el compromiso que asume la Argentina con el swap con Estados Unidos, que va a reemplazar el swap con China, es al referéndum de que le apliquen retenciones. Textual dicho por Bessent. Bessent lo dice además porque se le armó un quilombo fantástico en Estados Unidos. Los granjeros, sí. Farmers. Que le dijeron, maestro, vos le dejaste hacer esa ventana. La segunda o tercera exportadora principal es Hofco, que compró los granos de soja futuros para China. Entonces China se garantizó el precio barato de la soja y cuando le quiere ir a comprar a los granjeros norteamericanos le quiere pagar más barato. Le quiere pagar más barato si es que no se abasteció ya de los granos baratos de... Claro, exacto, alto quilombo. Esas son todas las aristas. Es muy importante cómo se sucedieron los hechos. Claro, en ese contexto las exportadoras dijeron, che, declaremos rapidísimo. Si tenían hasta el 31 de octubre y lo hicieron en 48 horas. Claro, Sí. vamos ya. Entonces, ¿quién maneja nuestro país, Hernán, según tus...? Es muy buena también esa pregunta. A ver, yo diría, ya directamente que Caputo, no sé, se dedique a ir a las tres anclas y se dedique a hacer trimming porque no necesitamos ministro de Economía, ya tenemos a veces. Claro. Que define la política cambiaria, la política monetaria y ahora la política fiscal es Bessent.
es el tipo que definió si nosotros aplicamos o no aplicamos retenciones, más allá de la discusión de si hay que aplicar o no. Yo creo que sí, pero digo, no quiero que me lo decida Besen. ¿Por qué Besen define si nosotros tenemos que aplicar o no retenciones en nuestro país? Es Bueno, Loli. por la torta de guita y por el respaldo económico para que no se vaya todo el demonio. Y ahí hay una cosa importante, que es que nosotros competimos con Estados Unidos. Si vos sacás te corres 2 pasos para atrás y mirás lo que acabamos de analizar, pará, pero entonces Estados Unidos compite con la Argentina. Si compite con la Argentina, no está muy interesado en que nos vaya bien. Y no, ni al algo, y podría extrapolarlo al resto de los sectores, con lo cual tal vez le interesa un dólar más bien barato para la Argentina o para los argentinos, para que la industria nuestra se funda, el agro se funda, y eventualmente terminemos más dependientes de los Estados Unidos o del Tesoro de los Estados Unidos. Hernán, te mandamos un abracito. Gracias por el café con leche. Un abrazo para Era Hernán Leche, director de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, siempre dispuesto a ayudarnos. Bien.